estamos llenos de trabajo, profe. No, igual para este van a tener un poquitito más de tiempo. No va a ser para el martes que viene, sino para el siguiente. ¿Sí? Así que ahí Bueno, vamos a descomprimir un poquito. Va a ser para el 11 de mayo. Bien. Voy a pasar a compartir pantalla. Ah, mira qué interesante. Bien, ahí están observando un PDF, ¿no? Sí. sí, se ve. Bueno, en esta segunda parte del trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que teníamos un inciso H, que ese inciso H lo íbamos a separar? Bien, el inciso H decía que ustedes iban a tener que hacer la evaluación de la iluminación que tenían en 3 recintos de su casa, de su domicilio, de la casa de algún conocido, donde ustedes quisieran. Bien, iban a tener que hacer el análisis de iluminación de una cocina, un baño y un dormitorio. Bien, la idea es que tengan más de una escena de trabajo. Bien, a escena de trabajo me refiero a que tengan, por ejemplo, una iluminación general y una de trabajo en 2 escenas de luz sería. Bien. Como ya les comenté anteriormente, de los errores vamos aprendiendo, y el año pasado, cuando dimos esta misma actividad, hubo bastantes complicaciones, así que lo que decidimos fue hacer una guía. Bien. En este caso, esta guía presenta el análisis de iluminación de una cocina. Bien. Esta cocina existe, sí, es la cocina de mi domicilio. Bien, así que todo lo que está acá es verdadero, es verídico. Bien, empezamos con una breve descripción del recinto, cuáles son sus medidas, cuál es el ancho, bien, qué superficie tiene, si posee o no ventanas. Bien, eso es importante porque el tener una ventana es otra fuente de luz, ¿sí? ¿Qué tipo de fuente de luz es? Natural. Es una fuente de luz natural, exacto. Bien. Volvemos otra vez al tema de cómo se escriben los informes. Observen estos detalles, ¿sí? Cómo utilizo de conector, bien, a la figura. Como se puede observar en la figura 1, también bajo la mesada de NL tendremos una zona de trabajo, ¿sí? Por encima del bajo mesada se encuentra una lesana, seguimos eso con la zaraza de la descripción del recinto. Bien, y describimos a la luminaria A, que va a ser la que produzca la iluminación general, y a la de trabajo, que va a ser producida por la luminaria B. También menciono cómo funcionan esas lámparas, si funcionan en conjunto o no, ¿sí? Cada luminaria va a poseer su propio interruptor, su propio punto. Es decir que, al fin y al cabo, yo voy a tener 2 escenas de iluminación por separado. Este es un croquis del recinto, ¿sí? Para que se vea más o menos dónde están dichas luminarias. Esta luminaria A es un aplique y esta luminaria B es un foquito que está colocado, ¿Profe? en el bajo mesada. ¿Sí? Y así tenemos que hacer nosotros cuando tengamos que hacer el tema ese de la cocina, el baño y el dormitorio. Exactamente. Podemos hacer el croquis también. Sí, mientras más cosas le pongan al croquis, mejor. Bien. O mientras más cosas incluyan en el informe. El informe, en realidad. Sí. Porque Bien. el croquis sería dentro del informe, iría. Exactamente.
En este espacio que me quedó vacío acá va un electrodoméstico, va una heladera, bien, no lo representé, pero iría una heladera ahí. Después tienen ustedes acá ya la guía para ver, así a priori, viendo esto, bien, lo que podemos decir es que hay una mala distribución de iluminación, ¿sí? Sin hacer todavía analizar en profundidad cada una de las escenas. ¿Por qué sabemos esto? Porque en base a las curvas de iluminación que vimos, ¿sí? Está en la posición en la que está, debería de ser una iluminación difusa, ¿bien? Entonces debería alumbrar algo así. Claro, hay poca iluminación, ¿no? Exactamente. Todas estas zonas de acá van a recibir poca iluminación. Bien. Entonces, ya de entrada, sin hacer todavía el análisis de qué tipo de iluminación tiene esta lámpara, esta luminaria y demás, ya sabemos que toda esta zona que está rayada de amarillo es muy probable que reciba poca iluminación solamente por la ubicación de la luminaria, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque si esta luminaria fuera bien, con una curva fotométrica directa, no me serviría porque apuntaría directamente así. Bien, si fuera indirecta, apuntaría directamente a la pared. Por eso yo deduzco que lo más seguro es que sea general. Bien. Perfecto, y usted estando en su cocina, ¿se da cuenta de esa falta de luz? Sí, eso es lo que vamos a explicar ahora. Bien. Como ya se mencionó anteriormente, la iluminación general es en gran parte producida por la luminaria A. Durante el día, la ventana aporta gran cantidad de luz natural, haciendo que la iluminación artificial sea necesaria una vez entrada la noche. Bien, entonces, durante el día no es necesaria la iluminación de la luminaria A. La ventana está orientada hacia el este, por ende brinda iluminación natural desde la salida del sol. Bien, eso es cierto, en esa ventana que yo tengo en la cocina, acá, bien, si ustedes imaginan que no está el texto y demás, bueno, el sol sale aproximadamente por acá. Bien, entonces, gracias a Dios, en esa ventana tiene luz desde el amanecer. Y coloco una figura 2 de cómo es la iluminación general durante el día. Bien, así se ve la cocina, sobre todo en la zona de trabajo, durante el día. Bien, la luminaria A, entre paréntesis figura 3, es del tipo aplique. Si es un aplique, ¿dónde lo voy a poner? En la pared. En la pared, exactamente. Bien. 2x14, dos lámparas de 14 watts. Originalmente era una luminaria directa, pero al poseer lámparas LED, las cuales tienen características físicas diferentes a las lámparas comunes, el plafón no llega a cubrir la fuente de luz, por ende es una luminaria difusa. Bien, ¿a qué voy con esto? Este es el plafón, ¿sí? Este pedacito de vidrio que hay acá es el plafón. Bien. En las luminarias, o en las lámparas, mejor dicho, incandescentes, ¿sí? Los focos quedan generalmente en esta posición. Bien, entonces la iluminación es un poco más directa. En este caso, como es LED, la luminaria LED, la lámpara LED, perdón, tiene esta pequeña parte donde se encuentra toda su electrónica, todo su principio de funcionamiento, que hace que la lámpara en sí sea más larga. Entonces mi luminaria va a poder alumbrar ahora, va a tener esta curva, ¿sí? Va a ser difusa. Bien, ¿por qué? Porque el plafoncito este, básicamente acá, lo único que va a hacer es que lo que entra acá se refleje, pero es muy poco. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Y bueno, acá justamente algo para recalcar, todas las figuras, bien, están mencionadas en algún lugar
brinda natural, brinda iluminación natural desde la salida del sol. Figura 2. Figura 2, iluminación general durante el día. Figura 3, iluminación luminaria de la iluminación general. Bien, está todo referenciado. Y acá lo que tenemos, no sé si se alcanza a ver, al menos en mi pantalla se ve poco, es justamente esa curva fotométrica. Bien. Curva fotométrica es lo mismo que estábamos hablando nosotros, curva de inclusión. Y acá vamos. Ahora ya hicimos todo el análisis de iluminación general durante el día. Ahora empezamos qué pasa en la noche, ¿bien? Cuando yo necesito mi luminaria. Durante la noche la iluminación general es mala, ya que al estar colocada en la pared provoca una sombra del residente de la vivienda sobre la zona de trabajo. Figura 5. Bien, esto volvemos al plano. Si yo me paro acá para cocinar, ¿sí? Y mi lámpara está acá, mi luminaria, voy a generar sombra en toda la zona donde yo me mueva. Eso es lo que estamos mencionando. Bien, debido a esto es que se necesita una escena de iluminación de trabajo. Además, las zonas opuestas a la zona de trabajo poseen poca iluminación, por ende sería necesario cambiar la distribución de la luminaria. Eso es lo que habíamos hablado también en este plano, que toda esta zona que está rayada con amarillo no va a tener iluminación, que es algo lógico por la ubicación donde está la luminaria. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué opción damos? Bueno, colocar esta luminaria en otro lugar, por ejemplo en el medio, o colocar dos luminarias también sería una opción. Y sí o sí colocar una iluminación de trabajo, porque si la luminaria está acá, también vamos a seguir haciendo sombra nosotros sobre la zona de trabajo. Bien. Entonces llegamos a esa conclusión. Bien. Iluminación de trabajo. La mala ubicación de la luminaria utilizada para la iluminación general y la sombra producida sobre la zona de trabajo obliga a que exista una escena de iluminación de trabajo. Bien, es medio redundante, pero es como lo que habíamos visto cuando empezamos a escribir informes, cuando vemos ese guía. Dígame, ¿qué me va a decir? Vamos a necesitar una zona de iluminación de trabajo. Dígamelo, la mala ubicación de la iluminación utilizada para la iluminación general y la sombra producida sobre la zona de trabajo obliga a que exista una luminaria de trabajo. Bien, dígame qué me dijo. Es otra vez lo mismo. Seguimos ese principio. Bien. La iluminación de trabajo es la generada por la luminaria B. Esto lo habíamos visto también en el croquis. Esta luminaria está compuesta simplemente por un portalámparas con un foco incandescente de 40 watts. Bien. Es como su nombre lo indica, simplemente un portalámparas con un foco. Bien. En este caso tenemos algo muy interesante, ¿sí? Si yo analizo el foco solo, bien, voy a ver que mi curva fotométrica va a ser la siguiente, va a ser también una curva general, ¿no? Porque el foco, al no tener ningún tipo de plafón, alumbra hacia todos lados. Pero no alumbraría ahí principalmente hacia abajo, o sea, directamente como... Exactamente, a eso vamos. Eso es algo que se explica más adelante, pero también lo quiero mencionar. Bien, si analizamos un foco solo, es una fuente de luz que alumbra en todas direcciones, entonces podemos decir que es una iluminación difusa. Bien, tiene una curva fotométrica difusa. Ahora, en este caso, al estar tan cerca de la mesada, ¿sí? Tan cerca de la zona de trabajo, va a ser más directa la iluminación, ¿sí? Y no simplemente va a ser directa, sino que en toda esta superficie de acá, de la alacena, al ser blanca, ¿sí? Va a reflejar la luz. Entonces vamos a tener una luminaria directa, exactamente, directa e indirecta, más directa que directa e indirecta, pero en base a el lugar donde yo estoy colocando la luminaria,
puedo modificar su curva, bien, la puedo utilizar para algo que sirva de distinta manera, bien. Bien. Que es justamente lo que dice acá. Como se puede observar, la luminaria no posee ningún tipo de plafón, por ende su curva fotométrica corresponde a la difusa, figura 7, que es la que está acá. Pero está colocada debajo de la alacena, la cual posee una superficie de color blanco, generando así una iluminación directa. También se debe a la poca distancia que existe entre la luminaria y la zona de trabajo. Bien. La iluminación de trabajo se centra principalmente en la zona de trabajo de bajo mesada, por ende se puede observar que en el anafe aún se puede observar una pequeña sombra. Bien, acá esto, leyéndolo, que me haga una corrección a mí, pero para que no la cometan ustedes. ¿Dónde está? Por ende. Bien. Bien. Se puede observar que en el anafe aún se puede observar. En eso está mal, no lo hagan. Profe, tiene un nombre eso de hacer una Sí, repetición en el mismo... no lo recuerdo ahora, pero es como la redundancia, pero mal aplicada, ¿bien? Porque la redundancia sí es una herramienta que se utiliza bien cuando vos querés dejar en claro un punto, sos redundante en ese punto. Estos serían como conectores, ¿no, profe? Claro, son conectores, pero en este caso están mal utilizados porque Claro, se repiten. se repiten. Bien. No me sale el nombre, ahora lo buscamos. Bueno, hasta incluso vieron que yo cuando lo iba leyendo me pierdo. Se puede observar que en el anafe aún se puede observar. Hasta se escucha feo. Sí. Bueno, pero Se lo puede- tenemos que hacer de la misma forma que usted lo hizo, menos repetir esas cosas. Exactamente. Bien, por acá, ahora pensando rápido, hubiera estado mejor que diga, se puede observar que en el anafe aún se genera una pequeña sombra, bien, porque esa sombra sí se genera, la genera el cuerpo de la persona que está luminaria. trabajando junto con la luminaria, exactamente. Bien, para solventar este inconveniente sería necesaria una mejor distribución de la luminaria de trabajo, es decir, agregar las necesarias a lo largo de la mesa de trabajo para tener una iluminación más uniforme. Bien. Esto es lo que estamos diciendo. La iluminación de trabajo de la luminaria está por acá, en esta imagen. Entonces, en toda esta zona yo estoy bien, no tengo ningún inconveniente. Ahora, cuando voy a trabajar sobre el anafe, cuando voy a cocinar propiamente dicho, sigo generando una sombra. Además de la sombra que en este caso me producen las pavas por la iluminación de trabajo, también genero yo una pequeña sombra. ¿Sí? ¿Es mejor que solamente con la iluminación de trabajo de general? Sí, pero se podría hacer mejor. ¿Por qué digo se podría hacer mejor? Porque justamente ese es el análisis que van a hacer ustedes. Van a hacer un análisis sobre recintos y van a ver todo lo que se pueda mejorar. Intenten mejorarlo todo lo que puedan. A ver, si ustedes dicen que tienen que poner, qué sé yo, 54 luminarias en lugar de la que tienen, háganlo, bien. La idea es ver cómo desarrollan ustedes su criterio y qué es lo que se imaginan que debería haber. Bien. O sea que el trabajo no es hacer algo exactamente correcto, sino lo que nosotros más o menos pensamos que debería pasar. Exactamente, que en base al criterio técnico que deberían tener, eso que más o menos piensan que debería pasar debería ser lo correcto. No sé si me explico. Profe, le hago una pregunta. Sí, se entiende. Con respecto Sí. a los tres partes de la casa, o sea, la cocina, el dormitorio y el baño, usted va a subir una nueva asignación para que nosotros podamos entregar eso en forma de... o sea, en forma de trabajo.
Sí, sí. Esto es otro trabajo distinto, bien, es como la segunda parte, pero es otro trabajo distinto, se entrega eh, en otra asignación. Bien, Joaquín, eso lo vas a ver googleando o investigando. Por ejemplo, yo sé que las luminarias esas son de 14 watts porque tengo lámparas LED, bien, acá en mi casa. Y simplemente tomé una caja y revisé cuánto era. En las cajas les figuro a ustedes cuántos son los watts que tiene y cuántos son los lúmenes. Ese también sería un buen dato, colocar los lúmenes. Si no, si tienen luminarias tipo LED, bien, de estas nuevas que tienen los códigos, usted googlea el código o googlea al fabricante y le va a salir toda la información de la luminaria. De esa manera lo averigua. Bien, ¿hay alguna consulta más? ¿Algo? ¿Sienten que estamos yendo muy Con rápido? respecto, sí, pero no pasa nada, profe. Siempre nos adaptamos. Como es con respecto al trabajo, lo que es el trabajo, con el tema del informe técnico, profe, a mí se me complica un poco porque no sé redactar mucho un informe técnico, trato de hacerlo lo más claro posible, pero estoy ahí. Bien, con respecto al tema del informe, yo me encuentro corrigiendo de a poco los que enviaron ustedes el primer informe, ¿sí? También por eso es que a esta actividad le damos tanto tiempo, para que ustedes puedan ir haciendo algunos bocetos, algunos borradores, que nos puedan ir mandando. Bien. ¿Qué les iba a decir? Si quieren podemos volver a hacer otra clase más en las cuales esas correcciones, bien, las vamos haciendo entre todos, ¿sí? Qué sé yo, el martes que viene agarro los informes que me hayan quedado sin corregir, o así como hicimos ahora, informes míos, y vamos viendo qué es lo que hice mal, cómo lo debería haber redactado y demás. Sí, profe, yo no tengo problema, no sé. Sí, Chaco. No, termine de hablar usted. Ahí yo después no es tan importante, pero una pregunta. Bien, yo lo menciono sobre todo porque es cierto que con el tema del profesor Briamonte hay muchos que se han quedado sin su corrección y nosotros le dijimos que la idea de ese primer informe es que lo hagan como puedan, así nosotros le hacíamos todas las correcciones posibles. Bien, entonces yo no les puedo pedir que hagan otro informe cuando todavía no tienen las correcciones del primero, eso es cierto, porque si no va a haber muchos errores que van a volver a cometer y no es la idea, ¿sí? La idea es que cada vez cometan menos. Sí, creo que Briamonte, o sea, según lo que charlé con mis compañeros, los corrigió a todos los primeros, pero les puso a todos más o menos lo mismo, me parece, no hizo correcciones. O sea, No fue, por ejemplo, como el que me mandó usted, Valentina, no. Que yo le remarqué oración por oración, que claro, era lo que estaba y yo ahí lo cambié con todo lo que me había dicho usted y lo envié y él me puso AD nomás. O sea, y se lo envié a usted también, pero nada más. Bien, bueno, ahí vemos cómo lo solucionamos entonces. Profe. Sí, vamos primero con Chervakov, Joaquín, que había quedado en mencionar algo. Profe, la pregunta es, usted ahora en el nuevo punto que va a agregar, o el nuevo trabajo práctico, vamos a hacer medición del área o de la habitación, luego necesita que saquemos los lux o los lúmenes y digamos que tomemos en cuenta, como lo hicimos el año pasado en el trabajo de Vialux, que tomamos en cuenta el color de la pared, la reflexión del techo, el color del piso. No creo, porque no hay que sacar el cálculo acá. Shelby. O sea, con respecto a lo que mostró el profe también, o sea, lo que mostró recién el profe,
él no sacó cálculo para ver qué luz iría o algo por el estilo, solamente hizo No, sí, un porque análisis esa era mi pregunta. propio de la superficie de trabajo. Si era necesario hacer cálculos. Esa era mi pregunta, porque por lo que se ve es el informe de qué es lo que podemos llegar a mejorar dentro de una habitación o qué iluminarias hay, pero quería saber si se debería hacer algún cálculo o algo, pues también se puede agregar por parte propia. A ver, la parte de cálculo ustedes si quieren la pueden hacer, pueden decir, bueno, en base a la superficie que yo tengo necesitaría X cantidad de luminarias, ¿no? Eso también es aceptable, pero lo que nosotros estamos analizando es que ustedes entren a un recinto, bien, y analicen la iluminación solamente en la iluminación que ya está, bien. Ahora, si ustedes llegan a la conclusión de que se tiene que modificar toda la escena porque está mal, bien, ahí sí pueden hacer un cálculo a modo de conclusión diciendo, bueno, en base a este cálculo, la iluminación que yo necesitaría sería esta, esta y esta. Eso también lo vamos a ir viendo más adelante, bien. Además de este, todavía hay otro trabajo respecto a iluminación donde vemos un protocolo el cual nos dice cómo se toman las medidas de iluminación en un recinto para poder calcular esa iluminación media, ¿sí? O sea, si lo quiere hacer Chermakov, lo puede hacer, pero no es necesario. Vamos un poquito más a lo que dijo Riquelme, ¿sí? Vamos un poquito más a que ustedes analicen el recinto solamente entrando, viendo, considerando su aspecto técnico. Puede ser por ahí. Una superficie. Exactamente, bien. Puede ser por ahí que ustedes, cuando empiezan a describir el recinto, mencionen que al tener una sola luminaria de X cantidad de watts, bien, ubicada en tal lugar y que... perdón, modifico el ejemplo. Bien. No, yo una pregunta, ya que no sabía si el punto iba a ser sobre que se debía agregar algún cálculo o algo, pero ahora que sé, solamente un análisis sobre una superficie, sobre tres superficies de nuestra casa o algún recinto de alguien más. Exactamente, bien. Lo que iba a mencionar yo es que si ustedes ven un recinto en el que tienen una iluminación indirecta, ¿sí? Es decir, que se alumbra el techo para alumbrar la superficie y el techo es negro, ahí sí pueden hablar del tema del color, del tema de la superficie y demás, bien. Vuelvo a repetir esto. Aquel que quiere incluir algún tipo de cálculo, lo puede hacer. Bien. Lo puede hacer, repito, a modo de conclusión, diciendo, bueno, la escena de iluminación está mal, no cumple con los parámetros necesarios, entonces vamos a, lo que se recomienda es rediseñar la iluminación general de la cocina. Y después cuando van al diseño de esa iluminación dicen, bueno, en base a estas características, color de pared, curva fotométrica, cavidades, alturas, bien, índices de reflexión, y teniendo como base esta luminaria, vamos a necesitar X cantidad, distribuidas de esta manera. Es mucho más trabajo. Bien, por ahí lo que me sirve a mí hoy es que ustedes entren a un recinto y solamente mirándolo sepan si la iluminación está bien o no, y si está mal, qué es lo que harían para mejorar. Ese es el objetivo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, ahí voy a ver si les puedo subir la asignación, porque hasta ayer no podía subir asignaciones, no sé por qué. Y, les quiero consultar algo, ya que están acá, porque la mayoría son de quinto primera. Sí. ¿Pudieron ver los videos que subí, algo de eso en la parte de Yo vi eléctrica? Sí, yo pude verlos. El primero que daba más teoría, profe, más conceptos teóricos. Bien. ¿Les Se gustó? entienden bien ¿No? los tres igual. Sí, se entienden Está bien. bueno, no, profe, sí, está bueno porque es como... Claro, dejó más claro lo que usted dijo. Bien.
Sí, por ahí también son un poco más dinámicos, así que Y, vuelvo a repetir esto que lo estoy repitiendo siempre últimamente. Todos aprenden de manera distinta, capaz que con los ejemplos que le dan ellos le queda un poco más en claro. Bueno, eso lo menciono porque para que no se olviden que mañana tenemos clases. ah, Va a ser tan difícil como la última, profe. Un poquitito más todavía. Mañana 8:20. buenísimo. Bien, así que ya quedan avisados. Listo, perfecto. Bueno, entonces Tenga Chao, buen día. profe, hasta luego. nos vemos, chicos.